Nunca fue tan difícil dibujar un panorama financiero a 6 meses vista. Incertidumbre por todos los lados, en la que una palabra es la reina, inflación, y en torno a esa palabra muchas dudas y muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con el consumo de los hogares? ¿Qué va a pasar con la confianza de familias, pero también de empresas? ¿Qué va a pasar con los tipos de interés y con la financiación? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? Pues ahora pongámonos en la piel de un equipo financiero, de una dirección financiera que en medio de esta incertidumbre tiene que seguir tomando decisiones y tiene que seguir tomando decisiones sobre sus márgenes, sobre beneficios, gestionar las expectativas de lo que va a venir, tomar decisiones sobre contratar o sobre despedir, sobre seguir en nuevos mercados, abrir nuevos mercados o cerrar algunos de ellos. ¿Qué va a pasar ahora con la gestión de la tesorería? ¿A todas las empresas les va a ir igual, sean grandes o sean pequeñas? Necesitamos claves, necesitamos ayuda y hoy le pedimos a uno de los profesores con más prestigio en nuestro país, a José Carlos Díez, que nos ayude a intentar desentramar esta incertidumbre financiera. En un nuevo capítulo de CFO Essentials, ofrecido por Crédito y Caución, profundizamos en el entorno que tiene que afrontar la dirección financiera de la empresa en España. José Carlos, gracias por acompañarnos desde Lua Financial Services. Vamos a ponernos en la piel de un directivo financiero, ¿verdad? Pues sí, primero solidarizarnos con ellos, ¿no? Porque yo he sido director financiero 4 años en una empresa mediana española de arquitectura, de 150 arquitectos, y he estado en una tesorería de un banco, o sea que entiendo que financiero viene de fin, entonces claro, los de comercial y los de negocio hacen sus planes, pero luego hay que dar financiación, ¿no? Y vamos a un mundo donde los bancos centrales han cambiado radicalmente su política monetaria de los últimos 15 años, desde la quiebra de Lehman Brothers, y vamos a un mundo de restricción de crédito. No sabemos en qué nivel, pero no vamos a ir a un mundo de abundancia extrema, de accesibilidad a la liquidez y al crédito como hemos vivido en los últimos 10 años. Yo me planteo si es más difícil que en otras ocasiones hacer un pronóstico. Cuando les pedimos a ustedes, los economistas, que nos dibujen qué es lo que viene, siempre nos dicen, bueno, pues es complejo, pero creo que a día de hoy establecer cómo va a ser la economía del mes de febrero, del mes de marzo... Bueno, la principal causa de inflación está siendo la energía y principalmente el mercado del gas, y el gas está sometido a algo que todo es difícil de predecir. Pero el gas está sometido a que un señor, que se llama Vladimir Putin, decida cortar el suministro en un gasoducto, ¿no? Entonces, si se relajan las cosas, pues puedes ver caídas de precio del gas en una semana del 40 o del 50%, y si corta el tubo, puedes ver subidas del gas en un día del 25%. Sí. Entonces, esto es para que los directores financieros o la gente que nos esté viendo simile a lo que nos estamos enfrentando. Esto es parecido a lo que vivimos en el 2012 con la prima de riesgo, pero en la energía, ¿no? Aquellos días que no sabías que subía la prima 30 puntos, no sabías por qué, ¿no? Pues entonces, hasta que no se normalice el suministro de gas y los mercados energéticos y de gas en Europa tengan una formación de precios normal, con una volatilidad normal, pues vamos a estar en una economía que no puede funcionar, ¿no? El gas es como un órgano vital del cuerpo humano, entonces, claro, si no te funciona el hígado o el riñón, pues el cuerpo no va bien. Este es el entorno de incertidumbre que sin duda va a determinar qué pasa con el resto de variables macro, ¿no? que usted maneja tanto. Paro, sí. PIB... Pero, José Carlos, no es lo mismo ser una pequeña empresa que ser una gran empresa. Aquí ya tenemos quizás que diferenciar un poquito el impacto que va a tener o la capacidad de resistencia que tiene el tejido productivo en función del tamaño, ¿no? Bueno, o sea, hombre, el tamaño importa para muchas cosas, sobre todo para accesos a mercados de capitales y fuentes alternativas de financiación, ¿no? Evidentemente que la pyme está muy ligada al crédito bancario y a lo que suceda con sus entidades de referencia, ¿no? Las medianas grandes tienen opciones, ¿no? Como hacemos nosotros en nuestra empresa, de buscar alternativas de financiación en los mercados no bancarias, ¿no? O mixtas. No, yo creo, a ver, da igual, hay empresas pequeñas muy buenas y que les va muy bien, ¿no? Y están en entornos globales y, ¿no? Tienen que ser digitales y funcionar en el nuevo mundo, y hay empresas muy grandes que son un desastre, ¿no? Yo no creo que en eso, en la gestión, está la virtud. Estas crisis ofrecen oportunidades porque
tú te deberías comparar con tu sector, ¿no? Tú deberías, como siempre, en un análisis estratégico, analizar bien cuáles son las necesidades de tu cliente, que es tu jefe y es al que tú le prestas servicios o le vendes bienes, y por qué te va a elegir a ti antes que a la competencia. Si la competencia está peor que tú, ¿no? Más endeudada que tú, con más problemas de menos eficiencia que tú, y le va a ir peor que a ti simplemente con sobrevivir te vale para expandirte y ganar cuota de mercado y crecer. Sí, o sea que esto es pura selección natural de Darwin en la economía capitalista, ¿no? Por lo tanto, yo no me pondría muy apocalíptico, vamos a salir de esta crisis, o sea, no sabemos cuándo, la guerra va a acabar, porque las guerras acaban, ¿no? Y habrá un punto donde habrá una negociación mala para las dos partes, o sea que habrá que ceder y algún día se normalizará el mercado del gas. No sabemos cuándo ahora, pero que está... Bueno, llegará un momento que el precio sea tan alto que lo que va a acabar afectando a la demanda, ¿no? Que la demanda dejará de crecer o se parará precisamente por el precio. O sea, habrá un punto en el que tiene que darse la vuelta a esto. Por tranquilizar que hay vida después de la crisis, que es un libro que yo escribí, al que le tengo mucho cariño en 2013, cuando Draghi dijo sus 13 palabras del whatever it takes, ¿no? Quitó totalmente el miedo a que el euro se rompiera, ¿no? Y en prácticamente 2 semanas las primas de riesgo se desplomaron. En el momento que se acabe la guerra de Ucrania y se quite el miedo a que Putin va a usar el gasoducto como un arma de guerra, ¿no? Los precios del gas se van a desplomar. O sea, estamos en periodo vacacional y tenemos las reservas en máximos históricos. Entonces, sobra gas si no hay cortes, ¿no? Si hay cortes, no. Entonces, eso va a llegar. O sea, que yo no... O sea, hay que prepararse para un invierno duro, pero la empresa va a sobrevivir al invierno, ¿no? En eso tenemos que estar, ¿no? Y en ese escenario yo creo que tienes que entender muy bien a tus clientes y ver cómo van a ir tus ventas, en qué países estás, evidentemente, y cómo va a ir tu entorno. Y la visibilidad, José Carlos, porque al final tengo que dar un paso al frente cuando entro por la puerta de mi empresa y saber que voy a seguir teniendo pedidos, que mi servicio o mi producto me lo van a contratar y que sigo llenando la cartera de pedidos a futuro. O sea, primero, que los puedas tener, o sea, que seas competitivo para que tus clientes te sigan pidiendo y que tus clientes no se vean muy afectados por la subida de costes energéticos, los consumidores van a tener o están teniendo, ¿no? Menos renta real disponible. O sea, tú tienes el mismo salario que el año pasado, pero con ese salario cuando vas a comprar al supermercado, cuando vas a llenar el depósito, tienes unos precios más altos, ¿no? Por lo tanto, tu capacidad de compra ha caído con la inflación, ¿no? Eso tiene un impacto negativo sobre las ventas de las empresas. Y 2, yo creo que este es el componente más complejo y más novedoso, tú tienes un impacto por el lado de los costes que no tenías anteriormente, principalmente lo que tú has dicho del transporte, todos los problemas logísticos que está habiendo, operativo, entonces que tengas ventas y que las puedas atender, porque las operaciones y la logística te lo permite, y que tengas ventas y las puedas atender a un precio que los costes sean inferiores a las ventas, porque si no pierdes dinero, ¿no? Entonces, por eso decía que hay que solidarizarse con ellos. Estamos en un momento de máxima incertidumbre. Por tranquilizar un poquito, y ya luego empezamos a los problemas, que los hay, estábamos en un entorno prácticamente de inflación galopante mundial en abril-mayo, y desde entonces hemos visto un desplome generalizado de todas las materias primas. De todas es de todas. Influye también China, ¿no? Que no está pasando por su mejor momento y retrae un poquito de demanda. ¿No? Estados Unidos ha tenido también una moderación del crecimiento, no todavía recesión, pero entonces, en ese escenario, ¿no? Estamos muy en el foco de la inflación mundial porque vivimos en Europa y tenemos un problema de Ucrania, de gas y de energía, ¿no? Pero el resto del mundo se está normalizando, digamos, ¿no? Estamos viendo a un mundo más normal. Estamos viendo cómo el precio de transportar un contenedor pues, se disparó hasta prácticamente $15.000, ¿no? Y ha bajado otra vez a 6.000. Claro, 6.000 es mucho más que antes del 2021, ¿no? O sea que... Pero la presión no va más. Bueno, pero estamos viendo una bajada muy importante de todos los costes que han provocado el shock de inflación, ¿no? Entonces, la inflación está ahí, pero bueno, eso que estoy contando debería llevar a un entorno de tipos de interés en términos históricos bajos, ¿no? En la crisis del petróleo del año 79, la Reserva Federal llevó los tipos de interés cerca del 20%. Ahora estamos hablando de niveles de llegada del 4%. ¿Vale? Entonces, el 4 viene de cero, es una subida muy importante.
La economía americana y mundial, porque el dólar es la moneda de reserva mundial y marca la liquidez mundial, ha estado dopada, digamos, como Michael Jackson, o sea, necesitaba morfina para funcionar. Vale. La Reserva Federal en 2020 y en 2021 inyectó 5 trillones de dólares en el sistema. Eso es más de lo que inyectó en la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te has pasado de morfina y ahora sale inflación, ¿no? Entonces, ahora está retirando la liquidez, ha anunciado un plan de retirar casi 100.000 millones de dólares mensuales, eso es mucho dinero, ¿no? Entonces, las bolsas están sufriendo, la economía se resiente y en algún momento, pues ya estamos empezando a ver, tiene que empezar a subir la tasa de paro y esa subida de la tasa de paro frenará el consumo y frenará la inflación, ¿no? Y ya está, y normalizamos el ciclo, ¿no? Pero podemos normalizar el ciclo con una inflación más baja en un nivel de tasa de paro muy inferior al que vimos en el año 83-84 en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, en España es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, o sea, dentro de la gravedad, ¿no? El mundo empieza a ordenarse, ¿no? El problema está, como tú has dicho, en China, ¿no? Que tiene un problema muy grave, uno, geopolítico con el tema de los aranceles y su modelo de exportación está tocado, ¿no? Con los aranceles americanos, no puede entrar en conflicto con Europa porque si Europa le pone los mismos aranceles que Estados Unidos, China se acabó, o sea, se acabó el modelo, entonces está ahí gestionando el tema con Rusia y con la guerra de Ucrania ¿no? Con 1000 platillos como hacen los chinos y luego tiene un pinchazo de una burbuja inmobiliaria brutal que empezó el año pasado y que ahora estamos viendo los efectos, ¿no? Muy contractivos, entonces nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces China tiene sus problemas, Estados Unidos menos y Europa tiene su problema, que es la guerra de Ucrania y el racionamiento del gas, ¿no? Yo haría el foco ahí, porque si no perdemos la perspectiva, entonces hay que prepararse para un año muy duro, pero no apocalíptico. O sea, claro, en ese año muy duro, a ver, usted dibuja el escenario, José Carlos. Soy una empresa, tengo mayores costes. Sé que se puede resentir un poquito la demanda de mi producto o de mi servicio. ¿Cómo me enfrento a eso con uno de los términos que más merodea en el análisis económico español y que toca directamente al departamento financiero? La relación de los márgenes que van a influir en mi beneficio o de mis costes, como por ejemplo son los laborales. Pongo encima de la mesa el pacto de rentas. ¿Qué hago? ¿En qué punto puedo aguantar unos márgenes que se estrechan? El Banco de España nos dice, bueno, están aguantando bastante bien los márgenes de las empresas. Luego el ciudadano va a comprar y dice, joder, pues noto que la vida es mucho más cara, aunque las empresas me dicen que no están elevando precios. Y a su vez, bueno, pues empieza, ¿no?, a despertar el reclamo de unos mayores salarios. Toca directamente esto con las decisiones que vaya a tomar el financiero. Bueno, esto es clave, ¿no? O sea, al final ya te olvidas de la macro, te olvidas del pacto de renta y te centras en tu negocio, en tus clientes, en tus trabajadores y en tus costes, ¿no? Claro. Y eso es en lo que están ahora todos los directores financieros preparando los presupuestos para el año que viene, ¿no? Mi visión, yo creo que evidentemente que vamos a un año no tan dramático como el 2008, salvo, ¿no?, y lo apuntillo, que se complique otra vez la deuda pública y las primas de riesgo. O sea, si vemos la prima de riesgo española, que ahora está en torno a 120, ¿no?, superar los 200 y empezar a crecer. Como la italiana. Entonces hacemos otro episodio de esto y contamos otro escenario, ¿no? Porque, sí, ¿no? Porque ese es otro escenario, ¿no? Sí, ahí viene bueno, además, es verdad que se dice ahora las claro. empresas y las familias no están endeudadas como la crisis de 2008, ahora el problema lo tienen los estados, ¿no? Si la prima de riesgo sigue por debajo de 200 puntos básicos con Alemania, que es un nivel, digamos, estable, ¿no? Estamos en 120, puede subir un poquito, no pasa nada. Y el BCE lleva los tipos al 2%, que es el nivel más o menos de llevada. Eso puede ser un nivel de la deuda pública del 4%, y eso pueden ser tipos en España, ¿no? Pues el crédito se va a ir normalizando ahí. Claro, si un banco puede comprar deuda pública que no le consume capital, ¿no?, al 4% o al 3,5%, no va a dar créditos al 1%, ¿no? O sea que, bueno, lo han estado haciendo, pero es irracional. O sea que los créditos van a subir, ¿no? Las hipotecas van a subir, vinculadas al Euribor, y los créditos a las empresas van a subir, ¿no? Eso hay que prepararse ya, ¿no? Los mercados de capitales, que sufrieron mucho cuando empezó toda esta incertidumbre en la guerra de Ucrania, ¿no?, en febrero, marzo, se normalizaron, volvieron a preocuparse mucho con el shock de inflación y las subidas de tipos de interés de los bancos centrales.
de momento se han normalizado, ¿no? Es un indicador que la gente no sigue porque es más fácil hablar de la bolsa, porque es más glamuroso. Yo miro mucho los spreads de crédito, ¿no? En Estados Unidos están mejor los mercados, en Europa, como están más fragmentados, están los ITRAX, ¿no? Que son índices híbridos, pero bueno, los spreads de crédito durante el verano han caído. Por lo tanto, ni los bonos de largo plazo en Estados Unidos tienen miedo a la inflación, es mentira, porque si no, los bonos no estarían al 3 en el 10 años americano, ¿no? El 3 es un tipo muy bajo para la inflación que tenemos, ¿no? Ni los mercados de crédito están preocupados por una gran crisis económica y financiera que lleve a una subida de impagos muy, muy fuerte, ¿no? Y lo que estamos viendo es que los mercados de capitales se vuelven a abrir ahora en septiembre, ¿no? La ventana de septiembre a diciembre, que es muy potente, parecida a la de enero a marzo, va a ser, yo creo que en condiciones normales, a tipos de interés más altos, ¿no? Por lo tanto, eso es en lo que tienen que estar las empresas, ¿no? Primero, si estás con problemas y con márgenes negativos y entras en un proceso de renegociación y reestructuración de tu deuda, pues hombre, ese es otro proceso, ¿no? Sí, y más complicado. Las empresas que tengan un buen proyecto de inversión en sectores que están en expansión, por ejemplo, ¿no? En el caso español, las eólicas, las de renovables, que están en todo. ¿Cómo reducimos la dependencia del gas ruso? Sí. Es invirtiendo más, ¿no? Y que tengan claro que sus clientes le va bien y que los compromisos de los clientes son en firme y que pueden crecer. Lo que tienen que preocuparse es, primero, en mirar a la caja, no al EBITDA y todas estas cosas, que está muy bien, pero con el EBITDA no se pagan nóminas, ¿no? Y hay que estar mirando la caja y intentando hacer estructuras financieras que te intenten eliminar este periodo de incertidumbre lo más largo posible, ¿no? O sea, todo lo que sea alargar los plazos de financiación al máximo posible, ¿no? Por encima de 5 años preferiblemente, y todo lo que sean bullet y carencias de pago de estos 2-3 años de incertidumbre que te eviten consumir liquidez en tus nuevas inversiones en 2023 y en 2024. Bien, pues es una manera de enfrentar, ¿no? La incertidumbre diciendo, venga, alárgame todo lo que puedas para pasar este periodo con menos peso en la mochila. Claro, y mi consejo para esas empresas es que no se asusten. O sea, si tienen claro que la inversión va a ir bien y va a salir y que ellos son competitivos y que los márgenes están atados y eso ellos lo saben mejor que nadie, la parte de financiación bien cerrada, con un tipo de interés fijo, que no les sorprenda, y tipos de cambio bien cubiertos, que no haya lío, porque hay veces que inviertes en otro país y el tipo de cambio te puede... Yo tuve una experiencia negativa en ese sentido y, o sea, que sé lo que es eso, ¿no? Si tú tienes bien organizada tu estructura de financiación, ¿no? A plazo largo, con tipos de interés fijos y la divisa cubierta, lánzate a invertir, porque esta crisis es de oportunidad. Es una crisis de oportunidad, ¿eh? Ahora, si estás en una situación donde tienes dudas de cómo van a ir tus clientes, ¿no? A tus clientes no les va bien, van a bajar las ventas, tus márgenes se han estrechado y la inversión no te sale rentable, pues oye, evidentemente levantas el pie del acelerador y esperas hasta que la niebla baje, ¿no? Bueno, pero es que en el coste laboral pasa algo parecido. No es lo mismo un sector donde no hay visibilidad que un sector... Vamos a seguir centrándolo en las renovables, por poner un ejemplo, ¿no? Que efectivamente es un sector que está en el centro de todas las miradas por la necesidad que hay de inversión, determinados perfiles, estoy pensando en ingenieros, matemáticos, en informáticos vinculados a las energías renovables, a lo mejor reclaman subidas salariales, a lo mejor es un sector donde sí no tiene que ser un dolor de cabeza aplicar incrementos salariales, no es lo mismo que otro tipo de sectores, a lo mejor el retail se ve un poquito más afectado, claro, ¿no? En este periodo de tránsito. Pero ese margen te lo va a dar el propio negocio cuando hagas el análisis de rentabilidad del proyecto, ¿no? Si estás en un entorno ultra competitivo, como es ese que tú has dicho, como es todo el tema digital, de Big Data, donde hay mucha escasez de mano de obra, ¿no? Y la gran evasión esta que hablamos, ¿no? Sí. Y tienes que pagar salarios de eficiencia para atraer talento y tú te lo puedes permitir, es un momento de oportunidad, ¿no? En el resto de empresas, que seguramente son el 90% de las empresas en España, que no les va bien las ventas o empiezan a notar ya que la economía se resiente, ¿no? Especialmente en España, el verano, pues quitando el turismo, que ha ido francamente bien, ¿no? El resto de sectores están empezando a notar y hemos visto una desaceleración de la creación de empleo. No hemos todavía entrado en destrucción, pero se ve que ya está perdiendo fuerza la dinámica de empleo y con subidas de costes y márgenes, pues mi consejo, ¿no? Es mejor estar una vez colorado que ciento rojo, ¿no? O sea, si no tienes margen para pagar subidas de salarios, aunque te lo diga la COE, tu sector o el gobierno o los periódicos,
tú te sientas con los trabajadores y se lo explicas, pero con comunicación y con transparencia. Oye, mira, este es mi cuenta de resultados. Tengo este problema, y no hay margen para subir los salarios más del 1 o el 2% el año que viene. Si me forzáis a subidas salariales por encima de ahí, tengo que despedir trabajadores. Y eso lo entiende cualquier trabajador de una empresa. Sí. O sea y ese es el escenario al que se van a enfrentar la mayoría de empresas de este país, especialmente las pymes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser honesto y luego, claro, lo que te van a decir los trabajadores es que cuando te vaya bien, te sientes también con ellos y seas igual de transparente, porque si no, esto no funciona, ¿no? O sea que es un juego repetido que... Pero por ligar una cosa con otra, José Carlos, ¿la espiral inflacionista entonces puede... el peor de los escenarios, que sería que la inflación arraigue en niveles elevados durante mucho tiempo, ¿no? Y sea muy complejo. ¿Realmente estamos en un entorno en el que las subidas salariales pueden prolongar estos niveles de inflación tan elevados, o eso tampoco es cierto? Porque si realmente de lo que dependemos es de la evolución del gas, de cómo vayan las relaciones con Putin, de pues la retirada que están haciendo los bancos centrales de la liquidez, no sé si no es... por saber si es un poco exagerado, por saber si este pacto de rentas tiene sentido ponerlo encima de la mesa, o cuando oímos hablar del SMI o de todas las variables que tienen que ver con el mercado laboral, se exageran los análisis. Claro, pero, o sea, tanto en toda tu estructura de costes, ¿no? Ahora nos vamos al lado de los costes para proteger el margen ahí, ¿no? Ya nos olvidamos de los ingresos, que eso es muy importante, ¿eh? Porque si subes los ingresos se te olvidan todos los problemas, ¿no? Pero si no puedes, en los costes, ¿no? Si una empresa que te provee de gas te dice que te va a subir el gas, lo tienes que entender, porque es que el gas ha subido de precio en los mercados de capitales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En el sector agro, ¿no? Hemos visto una subida brutal en los meses de primavera de los piensos del ganado, ¿no? Lógico, porque se cortan los puertos de Ucrania, el precio del trigo se dispara literalmente en los mercados internacionales y los piensos que se nutren de materia prima de trigo y de cereal, ¿no? Pues suben de precio, ¿vale? El precio del trigo se ha desplomado desde mayo y está cotizando por debajo de hace un año, pero el precio del pienso del ganado no ha empezado a bajar. Entonces tú tienes un problema con tu proveedor y si te tienes que cambiar de proveedor, te cambias de proveedor, pero tú tienes que abrir una subasta competitiva para que los precios bajen con la misma velocidad que subieron y eso te alivia los costes. Con los trabajadores igual, si te puedes permitir una subida salarial que te permita ser más competitivo y tener la mejor plantilla para ser más competitivo en tus mercados con tus clientes, pues yo recomendaría hacer subidas entre el 3 y el 5% sin problema, ¿no? No me pasaría mucho del 5%, ¿no? El objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo es el 2%. Los salarios, si suben por encima del 2%, tienen que ir acompañados de lo que llamamos los economistas productividad, que es ampliar el margen o la venta por empleado, ¿no? Eso pasa en sectores como las renovables y la eólica, pasa en sectores como la tecnología, no pasa en el resto de sectores tradicionales, ¿no? Por lo tanto, si tú no tienes una mejora de tus márgenes o tienes un deterioro de tus márgenes, yo no haría subidas salariales muy alejadas del 2%. Si tus trabajadores te dicen que es que lo han visto en la televisión y que todo el mundo está subiendo más, pues le diría, mira, pues lo siento, pero yo como empresario, mi responsabilidad es no subir más, porque me cargo la compañía. Ahora, eso tiene que estar muy bien explicado, con transparencia y que se entienda, porque claro, si ocultas información, pues van a pensar que les estás engañando, ¿no? Nos está dejando José Carlos líneas muy interesantes para tener en cuenta. Financiación a largo plazo, extender los plazos de financiación. Eso lo ha hecho el Tesoro en los últimos años, aprovechando los tipos bajos de interés, por ejemplo, para enfrentar esta subida del tipo de interés que se preveía de una manera más tranquila. Que haya comunicación en la empresa para que se entienda todo lo que pasa. Poníamos como ejemplo el sector de las renovables. Usted pone encima de la mesa el agroalimentario, muy interesante, porque es crucial en nuestras exportaciones, igual que lo es la industria auxiliar del automóvil, un sector, el automóvil, que por la falta de piezas no pasa por un buen momento, pero también forma parte de nuestra balanza comercial de manera interesante. La química, ¿no? Porque aquí también tenemos un proceso tenemos una industria química muy importante en España que también juega un papel esencial en la exportación. Son sectores que cada uno de ellos efectivamente van a enfrentarse a su peculiaridad, a su idiosincrasia. Claro, estoy pensando en el turismo, ¿no? Ahí sí que dependemos, por ejemplo, de cómo les vaya a los alemanes, o cómo les vaya a los británicos, qué pase en Europa para que luego nuestras islas tengan una Semana Santa tranquila, porque es la verdad, volvemos a tener mucha dependencia económicamente del turismo, ¿no? Y al final el turismo acaba moviendo a otros sectores.
Sí, pero yo creo que el turismo, que viene de 2 años muy complicados, ¿no? Y que este ha sido un verano normal, digamos, el primer verano normal, empieza la temporada de invierno de Canarias, que tiene buena pinta. Además, el gobierno alemán va a subvencionar a los jubilados alemanes para venirse aquí, que no consuman calefacción. Son refugiados energéticos. Muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Nosotros deberíamos... Entre el nómada digital y los refugiados energéticos, claro, ¿no? Canarias es el paraíso. A los de tu tierra de Galicia les deberíamos bajar a Alicante y a Málaga. Bueno, allí ya sabe usted que cada vez hace más calor, que aquello es California. Sí, pero bueno, el invierno bueno, es más duro, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que hay que prepararse para un invierno de racionamiento de gas, que ojalá acabe cuanto antes, se firme la paz o un alto el fuego en Ucrania y que se normalice el gas. Si eso pasa, pues también me llamas y hacemos otro escenario, ¿no? Pues que va a cambiar radicalmente el escenario. Todo, sí, si eso no pasa, pues vamos a ver un invierno de inflaciones altas, ¿no? Y luego yo creo que sí, y aquí, ¿no? O sea, tú tienes un shock de gas que es global, o sea, te afecta a todos los países europeos por igual, a los alemanes más porque no tienen cantidad. Nosotros sí podemos meter gas por barco. Nuestro problema es que el precio entra muy caro, ¿no? O sea, nosotros no vamos a tener que cortar el gas. Tenemos un clima un poco mejor que los alemanes, hasta en Galicia. Tenemos un clima más agradable que los alemanes. Pero luego tienes lo que son las medidas domésticas en lo que deberíamos estar centrados el foco, ¿no? En vez de hacer tubos a Italia y estas sandeces que estoy escuchando en los medios, de verdad, ¿no? O sea, si Italia recibe 6 veces más gas de Argelia que nosotros, entonces, ¿qué coño le vamos a mandar a Italia, no? O sea, ¿cómo vamos a hacer un tubo a Italia para mandar qué? Si Italia ya tiene el gas, ¿no? Y Italia está a 200 kilómetros de la frontera alemana. Pero bueno, ese es otro debate que yo, ¿no? que me supera. Pero lo que sí podríamos estar es en políticas domésticas, ¿no? Si el BCE sube los tipos al 2%, eso, aunque nos parezca muy alto, porque llevamos tipos de cero mucho tiempo, sigue siendo una política monetaria expansiva para España, ¿eh? España tiene un crecimiento potencial mucho mayor del 2% nominal, ¿no? Estamos en torno al 4%, ¿vale? Entonces, la política monetaria del BCE no va a frenar la inflación española, ¿vale? Si la política monetaria no actúa, tiene que actuar la política fiscal. Entonces yo creo que este año los gobiernos, porque incluyo a las comunidades autónomas y ayuntamientos, lo están haciendo francamente bien. El gasto público en España con una inflación del 10 está estancado. Es una política fiscal contractiva muy intensa, que ha funcionado muy bien y que ha bajado el déficit muy, muy rápido este año porque los ingresos crecen un 12, un 13%, ¿no? Si subimos las pensiones un 8 o un 9%, la política fiscal vuelve a ser expansiva. Entonces vamos a meter inflación el año que viene. Si tú subes a 10 millones de pensionistas la pensión un 8%, ¿qué le va a decir la UGT y las comisiones obreras a sus afiliados? ¿Que suben un 2%? Claro, les echarán, ¿no? Oye, a eso es un 8 y a mí un 2, no, yo quiero un 8, ¿no? Y los funcionarios públicos y el CSIC, o sea, el sindicato de funcionarios, ¿qué va a pedir? Coño, va a pedir... Entonces, o metemos un pacto de rentas que incluya las pensiones, ¿no? Y que se hace una subida de pensiones similar a la de los trabajadores, que es lo que debería tener el pacto de rentas, o evidentemente España va a tener un problema de inflación el año que viene muy elevado. La inflación subyacente en España está en el 6,4% y en el promedio europeo está en el 4,3%. O sea, nosotros tenemos un 50% más de inflación subyacente con el doble de tasa de paro que nuestros socios europeos. O sea, que nuestro mercado de trabajo no debería generar tantas presiones inflacionistas con la tasa de paro tan alta, ¿no? Sí, sí. Entonces, algo no funciona en el mercado de trabajo que es muy inflacionista, ¿no? Algo está mal, ¿eh? Sí. En ese escenario, a nosotros nos va a costar mucho más volver al 2% de objetivo del BCE. Si además hacemos políticas inflacionistas y expansivas, que es lo que está planteando este gobierno, pues evidentemente que lo que estás provocando es más inflación, ¿no? Dice, bueno, puede haber una alternativa porque el año que viene hay elecciones y puede haber un cambio de gobierno, como marcan las encuestas. Ya, pero es que el señor Feijóo, cada vez que abre la boca, sube la inflación 1,2. O sea, todas las propuestas que hace Feijóo es para subir la inflación, todas. No he visto una que sea deflacionista, ¿no? Entonces, claro, o sea, que la alternativa también es inflacionista, ¿no? Entonces, o el país empieza a centrar el foco en que tiene una enfermedad, ¿no? Que
la inflación es como la fiebre, ¿no? Si el objetivo es que esté al 2% y la tienes al 6%, pues es como si tienes una fiebre del 40%. Si te baja 4 décimas la fiebre del 40% al 39,6 y el gobierno dice que es una buena noticia, pues entonces ya, claro, con 39,6 no puedes salir a la calle. O sea, estás tumbado en la cama y no te puedes mover. Pero fíjese, ¿no? usted antes estaba, de alguna manera me hizo pensar en la comunicación, ¿no? Y no sé si también es importante, pensando en la información que reciben, lo que leen en los periódicos, o escuchan en la radio, o cuando lo escuchan a usted aquí en Business Plus, los departamentos financieros, las expectativas en base a los temas que se ponen encima de la mesa y de lo que se está hablando, ¿no? Al final, que hablemos en positivo, que hablemos en negativo, ¿eso realmente acaba influyendo en la toma de decisiones y condicionando un poco? Si todo el día me están machacando la tele, malo. A ver, José Carlos, es como el tema del Euribor. Llevamos semanas oyendo hablar, qué mal el Euribor, qué mal el Euribor, qué mal el Euribor. ¿De dónde venimos? Que de la nueva producción hipotecaria el 70% ya está yendo a tipo fijo, solo el 25% va variable, que la que se benefició de unos tipos tan bajos, en su mayoría era producción hipotecaria de hace muchísimos años. Es decir, que todavía están pagando, aunque sube el Euribor, tipos de interés muy bajitos en relación a lo que pagaban hace unos cuantos años. También tenemos que ir modulando el mensaje que damos desde los diferentes soportes de comunicación, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que al final también yo creo que si la situación es grave, modular el mensaje puede dar la sensación al enfermo o a la gente que lo escucha que la situación no es grave. O sea, la situación es grave, ¿eh? No, yo no quiero quitarle gravedad. Lo que digo es que vamos a salir de esta. O sea, hay vida después de la crisis. Bueno, y luego del está gas, la K, ¿no? Las empresas claro, que van a ir mejor o las que luego acabarán de aflorar, que a lo mejor sí que se sostuvieron de una manera un poquito falsa y con esta crisis pues ya... Claro, o sea, si tú me preguntas cuál es el escenario del gas y del precio de la electricidad de los próximos 3 meses, yo no te puedo contestar, pero ni yo ni nadie. O sea, cuando nos piden hacer previsiones de inflación, es imposible. O sea, un precio que cambia en un día un 25% no se puede predecir, ¿no? Y te cambia aleatoriamente, una vez sube y otra baja, ¿sabes? Porque si va en un lado lo puedes cubrir mejor, ¿no? Entonces, si me dices a dónde puede llegar el Banco Central Europeo, eso es más sencillo, ¿no? Si me dices qué puede hacer el eurodólar, pues hombre, si no cambia nada de la política monetaria de la Reserva Federal y sigue con ese discurso duro y subidas de 75 puntos básicos, el nivel de llegada de la Reserva Federal está en el 4 o en el 4,25 y son 2 puntos de diferencial con el BCE, entonces eso te lleva a un dólar al alza generalizado contra todas las divisas, contra el euro también, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que en ese escenario de incertidumbre sí podemos cerrar, ¿no? Entonces, si tú eres capaz, esa es la clave, ¿no?, de hacer un presupuesto de inversión, ¿no?, con unos escenarios de ingresos prudentes, especialmente en los próximos 2 años, porque hay mucha incertidumbre, entonces hay que quitarle el IVA a las previsiones de ingresos, ¿no? O sea, que hay que hacer previsiones de ingresos prudentes y una estimación de costes razonable, incluyendo los salarios, los problemas logísticos, los costes del transporte, y te sale una tasa de rentabilidad alta, ¿no? Mi consejo es que hagas la inversión. O sea, no te dejes llevar por este escenario de incertidumbre, porque ese proyecto, como se te pase, te lo puede hacer otro antes y puede dejar de ser un proyecto rentable dentro de 1 o 2 años, ¿no? Bueno, y además siempre ustedes dicen que efectivamente es una crisis de oportunidad, citaba usted antes, que cuando hay crisis parece que cuesta ponerse en la piel de qué puedo aprovechar ahora, pero efectivamente, igual que fue una oportunidad inmobiliaria brutal España en el año 2012. Es que ahora, a lo mejor en 1 o 2 meses, es el momento de comprar empresas altamente intensivas en energía, porque estarán cotizando unos precios tirados por los suelos, ¿no? Y cuando se normalice el precio del gas, inmediatamente el precio de la acción de esa compañía subirá. Eso va a pasar, ¿no? O sea, que esto lo hemos vivido en los mercados. Yo llevo ya demasiados años en los mercados viendo cosas de estas, ¿no? Pero ahora no la ves porque estás en medio de toda la crisis y parece que el mundo se va a acabar mañana, pero el mundo no va a acabar en esta, ¿no? Si empieza lo de la deuda y otras cosas que he dicho más preocupantes, eso es más complicado, ¿eh? Pero esta de la energía yo creo que es más sencilla de resolver si se acaba la guerra, evidentemente, ¿no? Y acabará. Lo único que el mensaje es, si el proyecto de inversión te sale y eres prudente en la estimación de ingresos y de costes y te sale la rentabilidad, hazlo. No, mi mensaje es que, y sobre todo al director financiero, ¿no?, y al empresario también, ¿no?, porque los de comercial lo van a querer hacer y los de inversión seguro, ¿no?, que miremos mucho la caja. O sea, un proyecto de inversión consume caja. Y si no vas a tener caja y eso te mete en un problema de liquidez y en un problema de concurso de acreedores, te puedes cargar la compañía, ¿no? Bueno, o que empiecen a fallar los proveedores, ¿no? Claro, pero eso es un punto donde el empresario tiene el miedo de tirarse, ¿no? Digo, oye, me tiro en esto y si me quedo... Entonces,
Por eso digo que busquen alternativas, ¿no? O en su entidad financiera o en empresas como la nuestra, de alargar al máximo el plazo de financiación, de buscar alternativas en mercados de capitales que ya están disponibles para empresas, muchas más de las empresas españolas que tienen, de cómo buscar un rating, que es un poco lo que ayudamos nosotros dentro de nuestra compañía, cómo presentar un plan de financiación y de inversión a inversores profesionales, que no es el de la territorial del banco de tu tierra, que te conoce y que te invita a comer una vez al mes, que es otro canal de comunicación, ¿no? Son mercados, bueno, tú los conoces porque son los que van a tu radio, inversores mucho más profesionales que necesitan una serie de estándares que hay que pasarlos, pero que es fácil de pasar, ¿eh? No es complicado. O sea, pasar un rating lo pasas una vez, pero una vez que lo pasas, ya luego tener el rating es una cosa sencilla, no es complicado, ¿no? Es como aprender a conducir. O sea, es complicado el primer día que coges el volante, pero una vez que te adecuas, pues tienes rating. Y una vez que tienes rating y está valorado cuál es tu riesgo de crédito y de impago en el mercado, tú accedes a un mundo de financiación alternativa que es desconocido para ti. A veces es mágico, como las novelas de Julio Verne, pero bueno, y que existe. Es más habitual, lo sabemos en el mundo anglosajón, que aquí, ¿no? Claro, que todavía tenemos una dependencia bancaria brutal. Claro, aquí la banca, que tiene sus departamentos de banca e inversión, ¿no? Suelen entrar en operaciones muy grandes, para empresas ya muy grandes, por encima de 100 millones normalmente, y el territorial no llega a operaciones de 25, 50, ¿no? Entonces, te quedas ahí en un limbo y ese mercado es muy atractivo hay un montón de empresas españolas y además yo creo que son las empresas en las que hay que confiar, ¿no? Yo estoy hablando ahora de mi pensión futura, ¿no? Porque son las que tienen potencial para crecer, para crear empleo, para generar, ¿no?, más ingresos públicos. O sea, yo ya estoy pensando en mi pensión, ¿no? Entonces, yo, si me tienen que decir, ¿no?, ¿a quién apoyas? ¿A una gran compañía del IBEX o a estas medianas de 50 o de 100 trabajadores? Pues yo me quedo con las de 50, ¿no? Las del IBEX, salvo 2 o 3, no paran de destruir empleo, ¿no? O sea, lo que anuncian son ERES. Entonces yo me reducen mi pensión, ¿no? Yo me quedo con las que crecen y crean empleo, ¿no? Y en ese segmento yo creo que hay una gran oportunidad que, evidentemente, siendo prudentes, o sea, haciendo bien los números y con prudencia, que cubran y que cuiden la caja, ¿no? Que sepan, que alarguen los plazos de financiación al máximo, que tengan los máximos años de carencia, incluso, te digo, pagando un tipo de interés mayor. Da igual, porque si las cosas van bien, ¿no?, cuando empieces a pagar el principal puedes refinanciar esa deuda, volver a emitir en mercado y bajar el coste de financiación amortizando el bono que ya habías emitido anteriormente. O sea que esa estructura no tiene que ser eterna, ¿no? Los mercados están vivos y pueden cambiar. ¿Hay miedo a que suba la morosidad o a que se me empiecen a acumular facturas, impagos? ¿Esa es una opción que está ahí o...? Está latente, todos pensamos que sí, pero no acaba de llegar. Pero bueno, yo creo que debería empezar ya, ¿no? O sea, deberíamos empezar a ver una subida de morosidad. No tiene que ser... Claro, es que nos hemos enfrentado a una crisis en el 2008 donde destruimos 3 millones de empleos, se dice pronto, y a una pandemia en el 2020 donde entre ERTEs y destrucción de empleo fueron 4.300.000 en 3 meses. Esto no es una crisis de esa magnitud, ¿no? Entonces, no deberíamos ir tampoco a morosidades de esos niveles, ¿no? O sea, es más un problema de subida de costes, de pérdida de márgenes y de empresas que empiezan a tener problemas de financiación. Cuando el margen se complica, pues tanto la banca como los mercados de capitales te cierran el acceso, ¿no? Y ahí es donde viene el credit crunch y se pasa de proveedor a cliente y de cliente a proveedor, ¿no? Ese es el escenario. No debería ser tan preocupante como el del 2008, ¿no? El del 2020 lo dimos con analgésicos y ni nos enteramos, ¿no? Porque no hubo morosidad. Esta vez los bancos centrales ni los gobiernos pueden hacer lo mismo que en el 20, entonces ahora debería haber algo más de morosidad, pero no lo que vimos en el 8, que fue una barbaridad, ¿no? Y es un momento para que desde las autoridades, bueno, porque podemos ir a la seguridad jurídica desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el cambio de la legislación por un entorno excepcional, pero también desde un punto de vista fiscal. Es un momento para que los impuestos estén en el centro del análisis por darle más holgura a las empresas, o teniendo en cuenta la deuda y el déficit que tenemos, no es momento de abrir ese debate, José Carlos? Hombre, con un escenario de inflación como el que tenemos, tú deberías aspirar a tener lo que yo llamo una política de impuestos como el poleo, ¿no? Tú te tomas un poleo y te quedas igual, ¿no? Entonces deberíamos intentar no tocar los impuestos, ¿no? Aparte de lo que dices de la deuda y el déficit, que es un problemón, tenemos la mayor deuda pública desde 1903.
Yo sé que a la gente no le cuentan esto, pero es un problemón. En un entorno donde el BCE ya no compra deuda, es un problema añadido, ¿no? Y eso puede subir a los tipos de interés y puede tener un impacto sobre la financiación de nuestras empresas en costes mucho más altos. Y al subir los tipos de interés y los costes de financiación de las empresas, muchos proyectos dejan de ser rentables, ¿no? Por lo tanto, España debe tomarse en serio toda la parte fiscal y la parte de reducción de la deuda sin prisa, porque llevamos aumentando la deuda desde el 2008, no la vamos a reducir en un año, ¿no? O sea, que llevará un tiempo, pero hay que empezar, ¿no? Esa dieta de deuda tiene que empezar y hay que ser prudente. Puedes tocar impuestos selectivos, como acaban de hacer con el gas, o puedes tocar los impuestos de la electricidad en entornos donde tienes subidas de precios tan brutales que lo que hace el impuesto es aliviar, ¿no? O sea, tú vas a pagar más de electricidad, pero lo que hace el impuesto es aliviar que la subida del coste de la electricidad sea menor, ¿no? Bueno, yo creo que esto también acaba repercutiendo. Ya que usted está tan preocupado por su pensión, no voy a pensar en la que va a cobrar usted, que es muy joven, pero sí en las que vienen ahora hay que revisar. Todo lo que ayuda a contener el dato de IPC general contribuye a moderar de alguna manera las actualizaciones vía IPC que nos vienen en los próximos meses, pensando también en la deuda pública. Sí, ¿no? La deuda pública. O sea, si tú haces una política sin mover impuestos y de contención de gasto, la inflación te cierra el déficit y te reduce la deuda, ¿no? Eso lo sabemos, O sea, es lo que se llama licuar la deuda, ¿no? Eso está pasando ya, ¿no? Por eso, de momento, el gobierno lo está haciendo bien, ¿no? El tema es el tema de las pensiones el año que viene, que son 10 millones de votantes, votan todos, ¿no? Bueno, pueden votar todos, luego que vayan, ¿no? Y los pensionistas van a determinar si gobierna el PSOE o el PP, o sea, eso es el problema en España y con todos los respetos para los pensionistas, que yo les quiero muchísimo, pero claro, no puede ser que alguien que no trabaja tenga una subida de salario, de renta más alta que los que trabajamos. Claro, el país no puede funcionar bien, ¿no? O sea, esto es sencillo de explicar. Yo solo puedo explicar a un pensionista si no lo entiende, pero es que, claro, si los que trabajan tienen una subida menor que los que no trabajan, el país no puede ir bien. O sea, es que esto es como lo de Abundio y el coche y la gasolina, ¿no? O sea, hay que poner un poco de orden en el país y hay que decirle la verdad a la gente. Sí, pero la realidad, mire, lo comentaba con otra compañera periodista el otro día, en Estados Unidos se da el dato de 2 trabajos por cada persona que está en desempleo y en España estamos mirando cuántos cotizantes tenemos por pensionista, ¿no? Que se mira en Estados Unidos, y no es que quiera que nos vayamos al modelo americano, pero el dato que vigilamos en un país y en otro refleja muy bien dónde estamos en cada país, ¿no? Claro. Pero bueno, en impuestos, o sea, por supuesto el IRPF y el IVA, los grandes impuestos no se deberían tocar, salvo el IVA de estos productos concretos que tienen un shock de precio muy alto, que es recomendable, ¿no? Y 2, donde yo creo que sí hay márgenes en toda la parte de incentivos a la inversión, en el impuesto de sociedades, por ejemplo, ¿no? Amortización libre de proyectos de inversión que aceleraría todo, ¿no? Prácticamente es un subsidio a la inversión y compensa la subida de costes de tipo de interés. Estímulos a que las empresas inviertan en momentos de crisis. O sea, lo hemos visto, José Carlos, en países, bueno, el que tenemos tan pegado, como es Portugal, que lo que ha hecho en los últimos años es estimular, meter políticas que lo que hacían era incentivar la actividad empresarial. Todo lo que hagas en aumentos de facilitar la inversión, ¿no? Por ejemplo, la libre amortización de inversiones, ¿no? Que lo que hace es que te puedes meter todo el gasto de la inversión en el año contable y pegar un impacto en el impuesto de sociedades brutal y reducir tu pago del impuesto de sociedades, ¿no? Eso lo que hace es facilitar la inversión. La inversión es deflacionista. O sea, tú lo que haces es aumentar la oferta disponible y al aumentar la oferta disponible tiene un efecto negativo sobre los precios, ¿no? Por lo tanto, o sea, hay que ir a políticas fiscales inteligentes siendo conscientes, como tú dices, que estamos en la mayor deuda pública de 1903 y que tampoco estamos para... Pero Portugal es un buen ejemplo, ¿no? Un gobierno de izquierdas con un líder, ¿no? Que ha tenido un resultado espectacular en las elecciones, que tiene incentivos a la inversión, que tiene abajo impuestos en el impuesto de sociedades, que, bueno, es que la izquierda se tiene que reinventar también en este nuevo mundo porque la izquierda buscaba pleno empleo y mejora de salarios. La política de Costa en Portugal está mejorando el empleo y los salarios de los portugueses, ¿no? O sea, que eso es lo que tienes que buscar. Calidad en el empleo, calidad en las empresas, ¿no? Porque al final es lo que nos coloca quizás en el país que queremos tener o en la península que queremos tener. José Carlos, ya que miramos al país vecino, a ver, por acabar, otros mercados. Entiendo que estamos en la misma tesitura. Si una empresa estaba en proceso de abrir nuevos mercados, yo no sé si la inflación que estamos teniendo está trastocando mucho Latinoamérica, la situación con el precio del petróleo hace que haya más ganas de invertir en los países árabes. A lo mejor, si una empresa está en posición de abrir su mercado internacional, ¿debe frenar esa intención, esperar y ver, parar el balón?
Bueno, el dinero ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces, lo que se quita de las balanzas por cuenta corriente en Europa de mayor pago de materias primas llega a algunos países, ¿no? Como es Qatar, como en la propia Rusia, como son los Estados Unidos. Entonces, los países productores de materias primas, especialmente de gas, son grandes beneficiados en este momento. Yo creo que a Oriente Medio las perspectivas para los próximos 2-3 años son muy positivas. Y luego, a ver, el gran crecimiento mundial está en Asia, ¿no? Es verdad que China está renqueante y puede tener problemas. Los periféricos asiáticos no chinos, o sea, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Tailandia, son los grandes mercados. Estamos hablando que incluso ahora con la crisis energética, y ellos tienen problemas de energía y de abastecimiento, tienen crecimientos del PIB del 4 o del 3%, ¿no? O sea, que con problemas, ¿no? Entonces, o sea, lo que pasa es que son mercados para nosotros culturalmente más complejos. Los árabes no, porque nosotros estuvieron aquí 800 años, o sea, a nosotros los árabes se nos dan bien. Los asiáticos sí, son, ¿no? Culturalmente, religiosamente son muy diferentes, y luego es más fácil expandirte en América Latina, evidentemente, ¿no? Es muy triste esto que voy a decir, yo estoy en el Consejo del PNUD de América Latina. Yo creo que América Latina, también como España en el 2008, ha perdido el foco, ¿no? O sea, los debates que oigo en América Latina no son los importantes del futuro y de lo que estamos viendo en Asia o en otros sitios donde tienen el foco de a dónde van, ¿no? Dónde quiere ir el país y cómo se hacen los planes para llegar, ¿no? En América Latina, por ejemplo, el debate que hemos visto con la Constitución chilena, con todos los respetos, ¿no? O sea, Chile, que ha hecho un avance en desigualdad y en reducción de pobreza desproporcionado en comparación con el resto de América Latina, no puede cuestionar todos los avances de sus últimos 30 años, porque lo ha hecho muy bien. Ahora, ¿que tiene problemas? Sí. Entonces, claro, ya entramos en la plurinacionalidad, ¿no? El feminismo en todos los ámbitos, que yo soy muy feminista, pero claro, en un proyecto de inversión de renovables también va a influir el género. O sea que uno, cuando hace política energética, no puede incluir el género, ¿no? O sea, el género está en todos los ámbitos de las rentas y de la vida y de la igualdad de oportunidades, ¿no? El tema de... O sea, que con el tema del agua, ¿no? Que han metido todo el tema otra vez de las renacionalizaciones y volver a modelos de los 70. O sea, que yo creo que América Latina ha entrado en una dinámica muy compleja. Hay una oportunidad, ¿no? Que es Lula da Silva, que lo hizo francamente bien en 2002, ¿no? Que venía con el aura de que venía de la izquierda, y lo primero que hizo es un ajuste fiscal y recortes de gasto público y subidas de impuestos, porque se lo pedía el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hizo un gran plan de ajuste y bajó la inflación y estabilizó la economía brasileña en el 2002, ¿no? Si Lula viene en ese plan y lleva a todos, es el gran país, ¿no? Con México de América Latina, y América Latina entra otra vez en una dinámica de integración y de orientación de foco, ¿no? América Latina tiene el agua, tiene el sol, tiene el viento, tiene la energía, o sea, puede tenerlo todo, pero necesita empresarios que hagan proyectos de inversión rentables en entornos competitivos globales, y eso de momento tiene pocos, ¿no? Bueno, y además dice usted global, se habla de que vamos a la desglobalización, ¿no? Después de unos años, unas décadas marcadas por globalización, ahora viene un poco... Eso es una desventaja para Asia y es una ventaja para América Latina y para España, ¿no? Evidentemente que eso nos viene bien, ¿eh? Si está ordenada, ¿no? José Carlos Díez, desde Lua Financial Services. Hemos aprendido mucho con usted, los responsables financieros, los equipos financieros de las empresas españolas también, pero le tomo la palabra como el escenario de un giro de 180 grados en las próximas semanas. Le invito a que nos acompañe aquí y seguimos intentando, bueno, pues establecer esas variables que tiene que vigilar un responsable financiero. O sea, a día de hoy un responsable financiero se pudiera dormir tranquilo, entiendo, ¿no? Bueno, tiene que mirar su caja, y si tiene dinero en la caja, sí. Si no hay dinero en la caja, esto es una crisis muy dura, ¿eh? Porque esto es una crisis que consume mucha caja, ¿no? Yeah. Entonces, la caja es la reina de todo, ¿no? Y hay que explicárselo, y esto es un consejo para todos los directores financieros, que yo lo viví y ellos lo viven, hay que explicárselo muy bien a todos los del comité de dirección, que no lo entienden, ¿no? Claro, porque ellos piensan que vivimos en un mundo donde los bancos centrales meten $1 trillón al año y ese mundo se acabó, ¿no? Entonces, vamos a un mundo donde la caja es escasa y la liquidez es escasa. Entonces, la liquidez hay que gestionarla más eficientemente que nunca. Si tú eres una empresa que gestiona bien la liquidez, ¿no? Y haces bien las inversiones, pues te irá bien. Si no, pues tendrás problemas. Muchísimas gracias, José Carlos Díez, en un nuevo capítulo de CFO Essentials, ofrecido por Crédito y Caución aquí en Business Plus. Hasta la próxima.